A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Transcurridos unos instantes, se movió donde estaba y avanzó hacia el segundo catre, que inopinadamente lanzó una estridencia. Su pierna topó después con el frío borde metálico y su respiración entrecortada vino a mezclarse con el sonido del aliento agitado que salía del rincón donde se arrebujaba la muchacha. Y cuando ya estaba por lanzar su cuerpo al interior del lecho, la habitación se llenó de los gritos de ella, a los que siguieron de inmediato los ladridos del perro en el exterior. Se lanzó sobre la muchacha, buscando con la mano la boca de ésta en un intento de tapársela. Ella entonces apretó los dientes sobre su mano y se la mordió, pero él retiró la mano enseguida y en el movimiento impulsivo de la otra le agarró el pelo que se le escurrió entre los dedos por el petróleo que llevaba untado. La muchacha pudo zafarse, pero solo unos instantes, ya que él agarró el cuello con la mano izquierda y con el puño derecho la golpeó en la cara. La muchacha ya no se movió más. Él se quedó donde estaba, inclinado sobre ella unos momentos, hasta que se echó en el lecho y juntó a su cuerpo estremecido con el de la joven, permitiendo que los latidos acelerados de su corazón tuvieran eco en el pecho de ella. El perro seguía ladrando en el exterior, en tanto que el chirrido del catre debajo de él fue poco a poco haciéndose inaudible y acabó por extinguirse del todo una vez que su cuerpo se hubo atemperado un poco. Sin embargo, el sonido de su aliento estremecido siguió resonando en el interior sombrío de la habitación, turnándose con los ladridos del perro fuera, hasta que se oyó un último bramido desesperado, seguido por el rum rum casi silenciado de las extremidades del perro que se alejaban de la puerta, hundiéndose en la arena. Reinó entonces una calma completa. Un detalle menor esta noche en la República de las Letras, estamos con Adanía Chibli y esta formidable obra de dos momentos. Uno en el año 49, una historia recogida para visitar el pasado de la relación Israel-Palestina, de la guerra del 48 y sus secuelas, de sus negociaciones. Estamos en el año 49, la primera historia, y después tenemos una historia contemporánea que es la reconstrucción de esta historia. Estamos esta noche junto a Antonella Esteves. Antonella, buenas noches. Buenas noches, queridos contertulios. Estamos con Omar Sarraz Jadwe, don Omar, Buenas noches, ¿cómo están amigos, amigas? y don Patricio López, Compañero sociólogo, buenas noches. compañero jefe. Bueno, eh, solo quiero decir para comenzar que hay literaturas, hay narraciones, hay estilos narrativos que juegan a presentar los personajes fundamentalmente, a darnos cuenta de la psicología de las personas. Y, y hay otro tipo de narración que son atmósferas, atmósferas y atmósferas, ¿no? Que los personajes vienen a ser una especie de resultado de la atmósfera. eh, y, y que nos sumen en una especie de puras sensaciones, como una vaguada costera, ¿no? Como una sensación así como de que tú quedas envuelto en una situación. Y, y- y tu tendencia es a suprimir las responsabilidades, las culpas y todo, porque está todo sumido en el escenario. Pero al final están ahí las personas y están ahí los actos y están ahí las responsabilidades. Esta novela juega mucho,
muchísimo, extraordinariamente además, yo creo que es de un nivel altísimo, a este deporte de las atmósferas. A mí me sorprendió muy gratamente su escritura, su estilo, eh, un poco soterrado, ¿ya? Un poco Camus, pero, en fin, vamos a ir hablando de eso, pero creo que es una gran obra que nos pone frente a frente a la reconstrucción de la historia, a la cantidad de años que han pasado y al conflicto palestino-israelí que sigue siendo contingente e histórico al mismo tiempo. Sí. Bueno, ya vamos a volver en algún punto a por qué estamos leyendo hoy este libro, ¿no? Y como le decía Alberto antes de empezar este programa, al genio que se le ocurrió para favorecer a Israel cancelar a Daniel Chile en la Feria del Libro de Frankfurt, ¿no? Pero en la línea de lo que plantea Alberto, y no lo sé, solamente lo puedo como especular como lector, es que quien tenga la pretensión de encontrarse aquí con un documento de denuncia sobre el actuar de Israel, no necesariamente lo va a encontrar, ¿no? O si se quiere encontrar con un documento o con una obra que describa las aberraciones ocurridas en ese lugar del mundo, las va a encontrar, pero no directamente, porque por la ambigüedad que describe Alberto, ese calor sofocante, esa vida cotidiana en la primera parte de los soldados donde no pasa nada, pero hay una tensión y una ansiedad permanente. eh, Luego los bombardeos son cosas que podrían ocurrir en cualquier lugar del mundo. La violación de una mujer por parte de uno o más soldados podría ocurrir en cualquier parte del mundo. Y yo creo que ahí, en el gesto de no decir esto es lo que pasa en Mm. Palestina, pero diciéndolo, es donde radica la genialidad, pienso yo, de la obra, porque esa ambigüedad no solamente tiene un valor literario, sino que en última instancia tiene un gran valor político. O sea, ese lugar podría ser cualquier lugar donde los soldados violan a una mujer, ¿no? Esos bombardeos podrían ser, no sé, por decir cualquier cosa, podrían ser Guernica, Hiroshima, Nagasaki, el Palacio de la Moneda. eh, de alguna manera nos hermanan, ¿no? Porque todos en nuestra historia cercana hemos tenido alguna referencia de ese tipo. Y bueno, en resumen, para no hablar más, eso es lo que uno podría entender por una obra universal, po. Eh, Algo que al hablar de una realidad particular está hablando de algo que todos podemos entender y con lo que todos nos podemos eh, empatizar, ¿no? ¿Tanto, Omar? Yo creo que hay varias maneras de entrarle, ¿no? Una es las elecciones. El libro es, sabemos por la contratapa, ¿no? Que este, este detalle menor que da título al libro es la violación masiva de una muchacha palestina en el límite eh, hacia Egipto, ¿cierto? De, el desierto del Negev por parte de una patrulla israelí en el 49, como decía Alberto, ¿no? Eso es lo que sabemos por la contratapa. Luego, el libro está organizado en dos partes, ¿cierto? La primera parte es la descripción de un asentamiento, una unidad militar que está ahí, que su rol es cuidar la frontera y asegurarse de que no hayan infiltrado y que no queden árabes. Hablan de árabes en la primera parte, ¿no? Nunca no usa la palabra palestino, hablan de Mm. árabes. Y eso está descrito con mucho detalle, especialmente desde, no en primera persona, pero centrado en la figura del oficial a cargo de esta unidad. Y describe su lugar donde habita, ¿no? Describe el calor, describe que un bicho lo pica y cuáles son las consecuencias de eso, describe que tiene cólico, describe sus acciones con mucho detalle día a día y se demora mucho en llegar al hecho que fue el que leyó Alberto, ¿no? Entonces ya hay construida como una cadencia, ya hay construida como una asfixia.
hasta que sucede este hecho que de alguna manera es el que uno sabe determina el relato. Y después de describir ese hecho y la muerte de esta chica que sabemos es enterrada en la arena, vemos a la primera persona, a la narradora, que se obsesiona con esta información, siendo muy consciente de que, como decía Patricio, esto es algo que ha pasado históricamente, los cuerpos de las mujeres han sido botín de guerra históricamente en todas las guerras de las que tenemos información a lo largo de la historia de la humanidad. Eh, y ella es muy consciente de que fijarse, lacanianamente fijarse en ese hecho, es un sinsentido, por un lado, ¿no? Porque es como una raya en el agua, ¿no? En el contexto de tanta violencia, pero al mismo tiempo no puede evitarlo y ella parte su relato hablando de que ella no es capaz de ver los límites. Y es torpe, pero se obsesiona y en esa obsesión va describiendo la búsqueda de ella de la información original que dio pie a la nota periodística que ella leyó. Y al describir ese proceso, describe también la ocupación y describe su habitar y su cotidianidad y sus reflexiones al respecto. Esa es la manera en que está trabajado el libro y eso es brillante. Es brillante porque es muy atmosférico, porque es muy agotador, porque efectivamente uno se siente asfixiado leyendo todo esto y detrás de esa asfixia hay humanidad, creo yo, ¿no? Entonces, eso es como lo decir para empezar, Omar. Sí, bueno, en este libro, en esta novela, eh, está la inseguridad de, sobre todo, ¿no? El miedo, la angustia constante, el sobresalto permanente, que ya es casi es una forma de vida. Entonces, es interesante ver la cotidianidad en ambas partes del libro. En la primera parte está esta ansiedad de los colonos que han llegado desde Europa, polacos, europeos de Europa Oriental, con un ideal de fundar un Estado y que están ahí en el desierto, cerca de, justamente ubicados cerca, muy cerca en este kibutz que instalan después, muy cerca de lo que es Rafah, de lo que está ahora justamente siendo centro de las noticias, ¿no? Y está esto de los patrullajes, de salir a buscar permanentemente queriendo tener un resultado que dé una justificación a esa presencia y a esa cotidianidad, que después de muchas páginas, como dice Antonella, muy bien descritas, es como que tiene un desahogo cuando en un oasis sorprenden a un grupo de beduinos y los matan, queda viva la niña. Una niña queda viva de ese grupo que es la que llevan al, al campamento. Entonces, y por el otro lado, en la segunda parte está la cotidianidad de la ocupación, que es tremenda, esta cosa de simplemente vivir en un sobresalto permanente, una inseguridad, no tener seguridad, autoestima, nada, y siempre estar bajo la supervisión de alguien. Entonces, bueno, es interesante cómo ella dice, en este mundo donde las cosas son tan opresivas, empiezan a verse los detalles, tal vez como una forma de escapar de esta situación. Entonces ella se fija no tanto en la bomba, en el polvo, en la explosión cuando se demuele un edificio, sino en el grosor del polvo que cubre todo y que a ella lo desespera, ese grosor del polvo. O los ladridos de un perro al amanecer, o en este caso el detalle menor que no es una ironía, no se refiere a la violación de la niña, que es lo que uno podría pensar inmediatamente, sino que el detalle menor es que estos sucesos ocurrieron justo 25 años antes del día del nacimiento de la narradora. Entonces, esto podría ser un narcisismo, pero en realidad eso fue lo que me llevó a interesarme y a empezar una búsqueda. Entonces ahí viene la acción interesante que es ella desplazarse
para averiguar en los lugares donde ocurrieron estas cosas, muy lejos de la zona donde ella vive. Y ahí uno se entera, por ejemplo, y es una cosa que yo, con todo lo que he estado siempre interesado en el tema, no sabía esta zonificación tan determinada, ¿no? Zona A, zona B, zona C, zona D, y en general la gente palestina se puede mover en la zona A, que es Jerusalén Este, si eres de ahí, la zona B, algunas partes de Cisjordania, pero la C y la D, si tú vas a la C y la D y hablas árabe, ya eres una amenaza. Y ella tiene que aventurarse con una serie de mañas para ir a esas zonas. Entonces es muy interesante ver el muro, lo que ella describe, que muchos años que ya simplemente no hacían ni siquiera el amago de salir, aunque pudiera hacerlo, del pueblo donde vive, y ver toda esa ocupación y además esa lejanía radical, que yo creo que es una lejanía que no importa los kilómetros, es como lo que puede pasar en Santiago respecto a la Araucanía, es cualquier parte del mundo. Podemos estar a 100 metros y no vivir nada de lo que vive el otro. Entonces, a mí me gustó porque es algo no es denuncia, no es pretensión, no es grito, sino que es más bien cotidianidad bajo una ocupación colonial. Y eso, bueno, uno va sacando sus conclusiones. Ella tiene la delicadeza de dejar que uno vaya pensando con el texto. Sí. Sí, efectivamente, ese es el tenor de un texto, bueno, que tiene varios juegos, varios antecedentes. Vamos a escuchar nuestra primera canción. Yo me imagino eh, que este es un momento para que alguno de ustedes se la juegue con una alternativa. ¿Tú, pues, Alberto, tenés lista tu canción? Puedes Yo partir tengo, tú mismo. yo tengo lista mi canción, sí, por supuesto. No, yo no tengo ningún problema porque creo que me pareció desde el primer instante que cuando empecé a entender el tenor hacia dónde iba esto, dije, en realidad, eh, lo, me convoca llamar a Bunbury eh, con Parecemos tontos, ¿ya? Pensando en esos párrafos, a mi juicio, brillantes, intentan desplumar nuestras alas como si fueran un casino de Las Vegas, que saliera el conejo del sombrero desbordando la copa de la incredulidad. ¿Qué ruido hace un hombre que se quiebra en soledad? ¿Qué cobijo encontrará en la sombra de un mal pensamiento? Y aunque a veces parecemos tontos, nos conseguirán engañarnos a todos. Así que vamos con eso. Vamos. Bien. Con este traje de frío en la oscuridad, frente a un abismo de 11 dimensiones, al que lanzar al azar todo lo que no queramos cargar encima. Deseos tan ligeros como promesas, una voluntad tan liviana como escasa, y la sospecha persistente e impertinente, aunque traten siempre de disimular. Acciones y facciones que no me convencen, y el reflejo en el espejo está loco de atar todo este abanico de pantomimas, todas las risas, todas las rimas no conseguirán engañarnos a todos, aunque a veces parecemos tontos, no conseguirán engañarnos a todos no.
entran todas las moscas y nos bañamos en el mar, la mar de bien, más allá, hasta donde no alcanza la vista, llegaban mis expectativas, un tejido de lucubraciones en teorías, en Universal, galimatías, marionetas de agua a la deriva, bailando a lomos de oleaje de sur. No conseguirán engañarnos a todos, aunque a veces parecemos tontos. No conseguirán engañarnos a todos no. Se quiebra en soledad, qué cobijo encontrará en la sombra de un mal pensamiento. Intentan desplumar nuestras alas como si fueran un casino de Las Vegas. Saliera el conejo del sombrero, desbordando la copa de la incredulidad. No conseguirán engañarnos a todos, aunque a veces parecemos tontos. No conseguirán engañarnos a todos no. A propósito, espero sinceramente no haber sido causa de enojo al recordar la anécdota del soldado y el punto de control, o cuando, al hablar, dejo ver sin ambagaje que aquí vivimos bajo una ocupación. Los disparos, las alarmas de las patrullas militares y a veces los helicópteros, los aviones de combate y los bombardeos, a los que se unen las sirenas de las ambulancias, no es solo que precedan a los boletines urgentes de noticias, sino que, en concurrencia con el ladrido del perro, forman parte del sonido ambiente. Y la situación es esta desde hace mucho, mucho tiempo. Tanto que quedan pocas personas con vida que puedan recordar los pequeños detalles relativos al modo de vivir anterior. Y me refiero a detalles como la lechuga pasada en el mercado de verdura cerrado. Por esa razón, ni qué decir tiene que, si cierto asunto del que tuve noticia leyendo un artículo en un periodo me sobrecogió, no fue precisamente por el suceso principal que se relataba. Casos como este son normales, o mejor dicho, suceden en contextos como este. Es más, ocurren tan a menudo que ni me he inmutado ante algunos de ellos. Un detalle menor, estamos leyendo hoy día desde Palestina a Adania Shivli, y es importante decir que este es un libro del 2016. Entonces, Sí, tampoco es un libro que tenga como contexto la actual guerra o el actual ataque, asedio
y es importante decir actual, porque como leemos en el libro y sabemos, esto viene de hace muchísimo tiempo, y a mí ese párrafo me conmueve mucho, porque me espejea mi propia distancia de esa realidad, ¿no? Y también el poder de la literatura. Yo creo que la única referencia que yo había tenido en esta línea, ¿cierto? Es el libro de la Lina Meruane, Mm. Volverse Palestina, Mm. en donde también, y Mi Zona Ciega también habla de esto, en donde nos acerca a este cotidiano, que incluso siendo el país del mundo que tiene el más alto, la más alta población de palestinos viviendo fuera de Palestina, aún así resulta ajeno, ¿no? Y la descripción que hace el autor acá del cotidiano de la ocupación y de la violencia y de que en cualquier momento te amenazan con un arma, de que te estás topando en todas partes con gente uniformada, como decía Omar, claro, a lo mejor en la Araucanía ese es un cotidiano que para nosotros que estamos tan cerca incluso no lo dejamos de ver, ¿no? Que te cambien las calles constantemente, que no puedas, o sea, y además la zona de ocupación es pequeña en términos de geográficos, no de kilometraje, y aún así está disminuida para sus habitantes. Entonces, yo creo que es muy impactante tomar conciencia de eso, ¿no? Y hacerlo desde un lugar tan subjetivo y sensible como el que nos invita la autora en este libro. Sí, Sí, lo que pasa es que el libro tiene esa gracia de que es inmersivo, ¿no? Tú sientes a través de los leitmotiv, a través de la reiteración de esos mismos motivos, el perro en una historia y en la otra, el sudor en una historia y en la otra, el sol en la... eh, tiene, a mi juicio, mucha... yo tengo la impresión de que el uso de la palabra árabe en vez de palestino eh, tiene que ver fundamentalmente con un reconocimiento, una cita al extranjero de Camus, eh, porque ahí el protagonista rival, digamos, del pie negro, casi blanco, ¿ya? Es un árabe, a quien mata, por supuesto. Eh, entonces me da la impresión de que está esa cita para, porque eso tiene una intención, me parece claramente. Entonces, bueno, creo que una... Ahora, este lenguaje muy metafórico genera una especie de suspensión, esa suspensión de los hechos, o sea, el hecho nunca está del todo consumado, simplemente por la forma de narrarlo. Em, el, o, o los equívocos en el texto, los equívocos a propósito, los equívocos hechos justamente para conmocionarnos respecto, o sea, de hecho el último párrafo del libro nos viene a decir algo que podría interpretarse como que ella está muriendo en el momento en sí, que... pero, pero es absurdo por el párrafo, porque el párrafo describe lo que ocurre después de los balazos en voz de ella, lo que obviamente es ilógico. Y una llamarada en su mano cuando ella estaba tomando una bolsita de chicles, ¿ya? Una llamarada en su mano tampoco tiene mucho sentido. Entonces, como que la escena en su irrealidad, en su, no, nos puede significar una especie de ensoñación, porque ella está muy alterada, está muy asustada y piensa que en realidad, ella se da cuenta que en realidad está exagerando en la situación, que no está pasando tanto, que probablemente es un juego metafórico con decirnos que el mundo juega esto, todos jugamos en momentos difíciles a decirnos que las cosas no pueden ser así. ¿No? ¿Cómo va a ser así? ¿Ya? Entonces, yo encuentro que el sostén narrativo de la obra, a mí eso me pareció alucinante, porque
mi típico juicio conservador, digamos, yo considero que los autores contemporáneos en general tienen, pueden tener muchas virtudes en muchas dimensiones, son muy atractivas las obras, son entretenidas, que sé yo, son dinámicas, pero este sostén narrativo, así como una especie de marco teórico donde uno se sustenta la obra, normalmente es algo más débil en la literatura actual. Entonces, a mí me sorprendió mucho, porque además este es un tema, típico tema en el cual te va a llevar la sangre a una cosa más concreta, más llamativa. Y no, po, aquí hubo una especie de... No se prendieron las antorchas ni los carteles de denuncia, sino que nos envolvió la camanchaca, pero de fuego. Sí, Hay una, yo pensaba, porque además leyendo la biografía de Chile, ella se formó literariamente en Estados Unidos, perdón, en Inglaterra. Eh, y pensaba en la línea de lo que planteaba la Anto del espejeo, ¿no? ¿Cómo decir algo que de verdad tenga sentido? Porque esto, o que le haga sentido a un potencial lector, porque esto es muy absurdo. El caso de Israel y Palestina es terriblemente absurdo, no solamente por lo que ocurre, sino porque en lugares tan importantes del mundo como Europa y Estados Unidos piensan que los buenos son los malos y los malos son los buenos, ¿no? A tal punto que a Dania Chile por escribir esto y por haber sido, y luego de haber sido premiada, es castigada en la feria donde se le iba a premiar. Y por ahí está el artículo que yo se los mandé del testimonio que ella da de cómo ocurre todo esto. Eh, y entonces, claro, probablemente la manera de decirlo, y como en toda obra y como en todo comentario que un lector puede hacer sobre una obra en un ámbito meramente especulativo, la manera de decirlo es no precisamente levantar la bandera palestina, sino describir las cosas de manera tal de que uno se pueda ver envuelto, afectado, angustiado por esa vida cotidiana que podría ser la vida cotidiana de cualquier persona con la salvedad de que es una vida cotidiana extrema y completamente distinta a la que uno tiene, ¿no? O sea, la primera parte relata un hecho puntual, que es un detalle menor. La segunda parte, además de la investigación, lo que muestra es cómo es la vida cotidiana y cómo puede llegar a ser absurda una vida cotidiana donde no sabes si ese día te va a tocar morir o no, ¿no? Mm. Eh, Vivir literalmente pendiendo de un hilo, que es algo que uno puede decir así retóricamente. No, pues eso es, ¿no? O sea, una situación extrema, pero que es una situación extrema que lleva décadas y que todavía, quizás salvo ahora, no remece la conciencia mundial, ¿no? es, Mm. Bueno, y ahí está claro, el poder del arte, ¿no? Que no es así mucho. es. No. Y bueno, para que tengamos una idea de esta cercanía de la que hablábamos antes, toda la Palestina histórica es del tamaño de la séptima región. Eso es toda Palestina y eso es el lugar donde está ocurriendo todas estas cosas. Y de ese tamaño, que es la región de la séptima región, solo el 22% sería Palestina, que es lo que quedó después de la Nakba, que fue la catástrofe del 48, cuando paramilitares hicieron que gente escapara de sus aldeas luego de masacrar a algunas aldeas del 48, y luego no les permitieron regresar y quedaron como refugiados. Y esto iba a ser una situación pasajera, pero se sostiene en muchos lugares hasta ahora. Entonces, de ese 22% es Cisjordania y es Gaza, simplemente. Entonces, es un lugar minúsculo, pero bueno, hay tantos intereses unidos y vergonzosos, ¿no? Yo todavía no puedo entender cómo Alemania ha podido llegar a este nivel de equivocación. Y me puse a pensar que Alemania siempre ha estado equivocada. Justamente leí un libro sobre la Primera Guerra Mundial donde un alemán hace la descripción de todos los errores que llevaron a que Alemania fuera derrotada en la Primera Guerra Mundial y entrara en guerra con todo el mundo.
cosas totalmente evitables, los siete pecados capitales de Alemania. Luego la Segunda Guerra Mundial lo mismo. Luego en la Guerra Fría también, en ese mismo libro, el autor de ese libro dice que Alemania se empeñó mucho en la Guerra Fría en alterar la situación y en provocar el lado soviético, hasta que llegaron los 80 donde la cosa se calmó con los verdes o cosas así. Y ahora Alemania hace cosas como que Adania Shively había recibido este premio, que era un premio además para el sur, para las mujeres escritoras del sur global. Mujeres árabes, mujeres latinoamericanas, por ejemplo, Pilar Quintana recibió este premio, mujeres asiáticas, africanas, y simplemente a la primera de cambio ocurre el ataque hacia Israel y Adania Shively no tiene su premio, se lo cancela y además se dice unilateralmente que se va a dar más papel, más representación, más presencia a escritores israelíes en la Feria de Frankfurt. La Feria de Frankfurt a la que nos hemos empeñado tanto en ir. Bueno, aquí estuvo hace unos meses Jürgen Boss, el presidente de la Feria de Frankfurt, que fue quien decidió justamente cancelar este premio y firmamos con él, la ministra de las Culturas firmó la presencia de Chile el 2027 en Frankfurt. Y bueno, ahí tengo que decir, no es para nada mi intención figurar, pero para darle realidad al asunto, tengo que decir que yo le pregunté cómo era posible, que nos preocupaba sinceramente, le pregunté al señor Voss esta violación de la libertad de pensamiento y la cancelación, y que esto, Chile va a ser el 2027, podría ocurrirle también a escritores latinoamericanos, vamos a estar en representación de Latinoamérica y de todo el mundo. Entonces, recordé el gesto, finalmente, de Sartre, que simplemente les pegó una patada a los tipos del Nobel, les dijo, váyanse con su premio, y creo que ha llegado el momento de que todos los que no son el centro mundial económico dejen de recibir premios en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos. Basta de esos premios, nosotros no necesitamos ese reconocimiento, pienso yo, si alguna vez vamos a dejar de ser colonizados culturalmente. Bueno, y Adania Shively justamente recibió esto solo por ser palestina sin haberse ni expresado, ni haber dicho ni una sola palabra, fue cancelada. Y esta cancelación se vio muy recientemente también en el Festival de Cine de Berlín, ¿no? Claro, ahora, si faltaba algo para que más gente conociera a Daniela Chile, si faltaba Claro, algo para que más gente la leyera, si faltaba algo para que se convirtiera en un símbolo, si claro, faltaba pero es, algo, si faltaba algo sí, para que hiciéramos una república de las letras, todo eso se lo claro, debe a don Jürgen, ah, en su genialidad sí, política, ¿no? pero fue triste, bueno, es triste. Eh, y bueno, respecto al libro mismo, claro, yo tengo todo lo que hemos dicho aquí, lo que decía Alberto sobre los árabes, también puede deberse a esa cita soterrada del extranjero, pero puede ser también porque hasta ahora hay mucha gente que sigue diciendo que los palestinos no existen. Entonces hay mucha gente que simplemente dice los árabes porque decir palestinos ya es como crear una realidad, ¿no? Porque estaba este mito de que se iba a hacer florecer el desierto, que justamente en la página 48 de este libro hay un discurso del jefe de la guarnición donde dice que harán florecer el Negev, que luego, claro, tiene plátanos, tiene mangos, tiene una serie de cosas en la segunda parte del libro. Entonces, bueno, está ese discurso donde la civilización termina con los desiertos y los desiertos, los árabes o en general los no civilizados son parte de ese paisaje y de ese desierto que hay que eliminar. Sí, es como ese capítulo de Los Simpsons donde renuevan Springfield y entonces una persona, un vagabundo, es reemplazado por un buzón del correo. Ah, qué bien. Música, ¿Ah? música, 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 música. claro. Que don Horacio Saavedra aparezca, por favor. Bueno,
Si La- puedo, si remato lo que dije, no sé. Sí, pues, remate, eso. Bueno, Eh, yo iba a quisiera. hacerlo yo, pero por favor, pase usted. No, No, después Bueno, de usted. ¿Eh? gracias. Bueno, yo propongo para que escuchemos Biladi, mi país, el himno de Palestina, en la República de las Letras. فدائي 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 يا أرضي يا أرض الجدود فدائي 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 يا شعبي يا شعب الخلود بعزمي وناري وبركان ثاري وأشواق دمي لأرضي وداري صعدت الجبال وخضت النضال قهرت المحال حطمت القيود فدائي 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 يا أرضي يا أرض الجدود فدائي يا شعبي يا شعب الخلود. Todo el interior del cobertizo estaba invadido por una mezcla de olores repugnantes que se le habían prendido de distintos puntos de la nariz y la garganta. Le era posible distinguir el tufo del petróleo, del pelo de ella, al que se habría adherido un intenso regusto de acidez, con una porción encubierta de dulzor originado en su propio bajo vientre. El culmen era un punzante hedor que le arañaba los oídos de lo penetrante que era su quemazón. Sobre aquella mezcla se había sentado un olor frío y algo rancio que procedía del rostro inerte de la muchacha. Cuando la saliva comenzó a cubrirle a él la parte posterior de la garganta y la lengua, saltó de la cama echando la cabeza hacia arriba, tomó la silla, la camisa y los pantalones, se los puso con prisa y se apresuró en llegar hasta la puerta, por cuyas rendijas se colaban líneas altas de luz. Agarró la puerta, la abrió y sacó la cabeza fuera del marco para tomar una profunda bocanada de aire. El perro, que seguía echado junto al cobertizo, se alzó sobre sus extremidades en el instante que se abrió la puerta y empezó a aullar al tiempo que saltaba y se movía en círculos por encima de la arena. Sus pasos tenían el sosiego de la luz de la mañana que se extendía sobre el campamento. Un detalle menor, Avenida Chibli, la República de las Letras, 2024, Sí, no, añeros. no, es muy duro leer este libro y claro, creo probablemente la gente pues, va a decir que estuvimos especialmente serios en este programa, pero la verdad es que no hay muchas opciones, ¿no? Frente al horror y frente a propósito de la canción que puso Alberto, ¿no? O sea, es como frente a la impavidez, o sea, ¿cómo podemos llevar tantos meses en esto? Tantos años en esto, o sea, mm, llevamos 75 años en esto, ¿no? Pero ahora la extrema violencia a la que el mundo está siendo testigo, y ahí estamos y seguimos haciendo nuestras vidas, y ahí va. Eh, es de verdad muy, muy brutal y hay poco, no sé si uno puede decir más frente a eso, y por eso quizás se celebra solo que haya gente que sea capaz de escribir como a Dania Chibli y meternos en esas profundidades del cotidiano, ¿no? Para mm. dejarnos bien represivos. Y hacerlo con una ambigüedad inquietante, porque yo, antes de que empezáramos a grabar, yo le pregunté a los chicos, oye, yo entendí esto, pero no me queda tan claro, ¿no? ¿Entendí mal? Y efectivamente el libro tiene harto de eso, de como que hay cosas que la violencia más brutal está fuera de cuadro, diríamos en el cine, ¿no? Sí. Eh, no, está eh, susurrada, queda como que uno tiene que hacerse la idea de que ahí algo pasó, pero ella es muy cuidadosa de no entrar ahí. Uno podría decir, claro, por pudor, también para no hacer porno violencia, etcétera, pero también yo creo que
para dejarnos con ese vacío, ¿no? No sé, lo dejo ahí, no sé qué les pasó con eso. Sí, yo creo que hay una, o sea, ese tono neutro viene a decirnos lo que hacemos nosotros, lo que hacemos los espectadores que finalmente vivimos esta experiencia diciendo, bueno, pero con un momento de escándalo que luego viene acompañado de la vida cotidiana, de nuestra vida cotidiana, de nuestro siguiente café de la mañana y por tanto, de alguna manera, o sea, aquí ha habido líderes mundiales como Borrell que hace un mes y medio atrás fue súper intenso en términos diplomáticos al respecto, no pasó nada. Biden dijo el lunes, tengo entendido que va a haber un alto al fuego, hace 3 semanas atrás, 2 semanas atrás, ese lunes no hubo alto al fuego. O sea, Biden lo dijo, Biden, el país que financia el grueso de la economía israelí. Entonces, uno dice, bueno, pero ¿esto qué es? O sea, entonces, lograr demostrar la frialdad, la condición de la frialdad. Ese es como el objetivo de este libro y yo creo que en ese sentido es brutal, porque la frialdad, toda esta frialdad está hecha de mucho calor en el libro, Sí. de mucho calor. Y con un profundo respeto por la literatura. Sí, En el texto donde ella da su, iba a decir su parecer, pero más bien es su sentir, ¿no? O a mezcla, medio camino entre parecer y sentir sobre la cancelación de Frankfurt, ella dice, hay quienes equivocadamente para defenderme dicen que lo que mi novela señala es la verdad, porque estos hechos, los de 1949, ocurrieron. Y eso está mal, porque yo no estoy hablando de la verdad, yo estoy haciendo literatura, soy una escritora, estoy haciendo una obra de ficción. Eh, y creí entender que cuando decía eso, tal como la protagonista de la segunda parte, lo que quería decir es que estaba hablando de esto y de muchas cosas parecidas al mismo tiempo, ¿no? Claro, y que no se le ponga el peso, como que además tiene que correr con el peso de la verdad que no se le exige a nadie. Bueno, además tiene que ser verdadero lo que cuenta en una obra de ficción y acusándosela de que ella pone a todos los soldados como unos malvados violadores. Y ahí habla de que ningún personaje de sus libros tiene identidad, está todo deslavado, todo es un poco sombras, ¿no? Porque realmente la realidad es una realidad muy difícil de soportar si es que vamos a concretarla en cada uno. O sea, los detalles son un escape de toda esta realidad opresiva y omnipresente. Igual sí, no, porque me pasa, volví a leer estos días Nuestra parte de la noche de Mariana Enríquez, que es un libro de horror, ¿no? Pero que habla acerca del poder, básicamente, ¿no? Y de estos grupos de gente que son tan millonarias que tienen leyes propias, ¿no? Y a los que no le alcanza la ley del resto de nosotros. Y ella lo pone en este contexto de horror y de este culto, etcétera, y a mí me parece que eso es más abrumador porque Mm, estamos tan acostumbrados a verlo en las noticias, etcétera, estamos tan acostumbrados a ver la masacre que está sucediendo en Gaza en estos días que dejamos de verla. Claro. Eh, y como diría Heidegger, esto cuando uno se encuentra con el arte te desoculta el mundo, ¿no? Y yo creo que probablemente yo quedé más brutalmente conmovida con un detalle menor que con cualquier noticia, con la cantidad de cifras que siguen subiendo, etcétera. Esto tiene un cuerpo que a veces el ejercicio periodístico deslava mm. y creo que nos hace súper bien acercarnos a la subjetividad, como está descrita acá. Eso, la Le o sea, subjetividad. probablemente, una cosa final, Patito, probablemente en las noticias todos los días, si buscamos, y a veces sin buscarlo, vamos a ver escenas mucho peores que lo peor del libro. Mm, Sí. Y a partir de eso, que no es lo peor ni con mucho, ella es capaz de representar el horror. mm. Es literatura, justamente. Sí, no, iba a decir muy breve, lo que hacemos los periodistas es decir, ya llevamos casi 32.000 muertos, Mm. asesinados, ¿no? La semana pasada decíamos más de 30.000. Eh,
al final, en términos performáticos de decir algo, estamos diciendo lo mismo, ¿no? Y lo decimos de una manera en que 2.000, 3.000, 8.000 personas muertas más no marcan ninguna diferencia en nuestra manera de hablar, ¿no? Por eso el lenguaje periodístico hay veces en que tiene que ser barrido, ¿no? Sí. La Y literatura. Pato, sobre eso, Pato, a veces yo pienso, 100.000 personas entre muertos y heridos, pensemos que, por ejemplo, en nuestro colegio había 1.000 personas. Son 100 colegios como los colegios a los que íbamos nosotros cuando niños, con profesores, con padres, con abuelos, con médicos, con gente común y silvestre que podría estar en cualquiera de las comunas de Santiago y que ya no están, en 3 meses ya no están y cuántos más no van a estar, simplemente. Bueno, Y Bueno, lo último, me acabo de iluminar. Lo que tiene el libro es esa falta de futuro, falta de perspectiva, no puedes ni siquiera ir hasta el final de una calle. mm, Entonces, esa falta de proyección es lo que a uno yo creo que le provoca tanto vacío. La gente que vive ahí tan en un encierro que no tiene ni siquiera una perspectiva como un punto de fuga, como diríamos, en una pintura. así es. sí. Ujú. Bueno, nos Bueno, vamos. hay un punto de fuga rápidamente, José Pedro Alessandri 94, a la salida del Metro Chile-España, librería Clepsidra, ahí usted encuentra todo lo que necesite, no vamos a entrar en detalles porque nos estamos yendo muy tarde, pero si usted quiere encargar, buscar, visitar qué libros están, revise entonces Librería Clepsidra en redes sociales, revise Librería Clepsidra en la web, puede comprar por la página web de Librería Clepsidra, en fin, muy fácil, muy sencillo, y ahí estará Omar para resolver sus turbaciones. Y si ustedes me O permiten, darle más. sí, y si ustedes me permiten, la censura no existe, mi amor, Juan Carlos Baglietto. Con eso nos vamos. Nos Bien, vamos. Chao. chao. La censura no existe, mi amor. 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 La censura no existe, la censura no existe. La censura no, la censura, Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.